Bien, hermanos, vamos a orar para comenzar con nuestra segunda clase de el principio regulador del culto cristiano. Así que les pido que cierren sus ojos y me acompañen en esta oración, ¿ya? Señor, te agradecemos por esta instancia que tú nos das nuevamente para estar reunidos y escuchar, leer y reflexionar en torno a tu palabra, Señor. Te pedimos que tú de principio a fin nos guíes para que podamos glorificarte en todo lo que hagamos, Señor. Que a través de este estudio, de esta reflexión bíblica, nuestros corazones, nuestros sentimientos sean guiados correctamente hacia la adoración, Señor. Porque tú nos creaste para adorarte. Por tanto, debemos adorarte de la forma correcta. Y es por eso, Señor, que te pedimos que nos ayudes y nos guíes, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, si tuviésemos que hacer un resumen de lo que vimos en la clase pasada, ¿qué cosas, qué ideas, qué elementos podemos mencionar? ¿Qué recuerdan de lo que vimos? ¿Qué cosas vimos? ¿Qué es el principio regulador? Quizás más de alguno se pregunta. ¿Qué significa? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de regular el culto cristiano? Lo que manda la palabra del Señor respecto del culto, que es lo que es un mandamiento. ¿Ya? Ya. Bien, bien. No solamente basta con nuestra buena voluntad o buena disposición a hacer algo que creemos que es correcto, pero a veces no está correcto lo que digo. Ya. Muy bien, muy bien. Cuando hablamos de principio regulador del culto cristiano, nos referimos a eso, a que este acto de adoración, lo que nosotros hacemos el domingo en la iglesia, cuando nos juntamos como pueblo de Dios, ese acto no es improvisado, por decirlo de alguna forma. Nuestra adoración no es improvisada, ni tampoco debe ser conforme a nuestras ideas. Y eso es lo que nosotros vamos a estar hablando y reflexionando con respecto a esto. Dado que para Dios la adoración es importante, porque Dios nos crea para adorarle, Él dictamina los términos en los cuales debe ser adorado. Por lo tanto, nosotros no podemos añadir o quitar cosas a lo que Dios ha determinado que es parte, por ejemplo, de un culto. Porque es Dios quien regula el culto, no es el hombre. Y como bien decía Pablo, uno puede hacer muchas cosas bien intencionadas. Cosas que pueden ser bonitas, con un deseo quizás correcto en el sentido de complementar o adornar un culto. Pero esas buenas intenciones no bastan. Lo que tenemos que preguntarnos y cuestionarnos es que si Dios quiere o Dios ha demandado eso dentro de un culto. ¿Ya? Y si nos da el tiempo, vamos a ver un poco más adelante cuáles son al menos 4 formas en que las iglesias ven esto, ¿ya? Porque nosotros los reformados creemos en el principio regulador, pero hay otras iglesias que tienen el principio normativo que se conoce, hay otro principio que es como eclesial. Entonces, para ver eso, pero ¿a qué quiero llegar yo con esto? Que no basta con buenas intenciones. Como dice Terry Johnson en su libro, uno puede ser muy sincero, esta fue la última frase con la que nos quedamos, y sin embargo estar sinceramente equivocado al ofrecer a Dios una adoración cuya forma Él no ha autorizado. ¿Ya? Y aquí yo les quiero hacer la pregunta de lo que ustedes recuerdan de la clase pasada. Nosotros vimos algunos ejemplos bíblicos con respecto a esto de la adoración equivocada, ¿se acuerdan? ¿Cuáles casos vimos? Usa, la muerte de Usa, cuando trasladan con bueyes, ¿se acuerdan?
Ya, vimos ese caso. ¿Qué otro caso más? Los hijos de Aarón. ¿Y otro más? Los hijos de... Nadab y Abiú. ¿Ya? Y vimos un caso más. No, vimos el de... ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba en el monte y el pueblo estaba solo? El becerro de oro. ¿Ya? Esos tres casos, y yo ahí lo invito a que los pueda recordar, o incluso está la grabación, puede verlo. Vimos nuevamente esta idea de el pueblo queriendo adorar y con buenas intenciones, o queriendo hacer algo con una buena intención, pero no era lo que Dios quería, no era lo que Dios había pedido. Por lo tanto, vemos también ahí consecuencias, y consecuencias drásticas. O sea, los hijos de Aarón fueron consumidos por el fuego. Usa murió en el instante, apenas tocó. Y cuando está la historia del becerro de oro, Dios también se enoja. Y eso después produce la muerte de miles de varones, si no me equivoco eran 3.000 por ahí. ¿Ya? Puede buscarlo ahí, está en la historia. Entonces, vemos que hay consecuencias drásticas con esto. Pero me gustaría que, considerando esto que nosotros vimos, veamos un caso también relacionado con la adoración, pero en donde una vez que se es confrontado, hay un cambio, ¿ya? Y quiero yo pedirles si alguien puede buscar en el segundo libro de Reyes. Vamos a leer un poquito sobre Josías. ¿Recuerdan a Josías? ¿Sí? Si alguien tiene segundo libro de Reyes 22, que pueda leerlo. ¿Ya? Esto es como una introducción a lo que vamos a ver el día de hoy, pero lo encontré interesante mientras lo analizaba en la semana. Josías 22, vamos a leer desde el 3. Sí, por favor. A los 18 años del rey Josías envió el rey de Safán, hijo de Asalía, hijo de Mesulam, escriba de la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote y Hilcías y dile que recoge el dinero que ha traído a la casa de Jehová, que ha recogido del pueblo de los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y aprendices, para comprar madera y piedra de cartería, para reparar la casa, y que no se les tomen cuenta del dinero cuyo manejo se les confiere, porque ellos proceden por honra. Ya, pausa ahí, Clemen. ¿Qué es lo que está narrando la historia? ¿Qué está pasando? De lo que nos contó el Clemente. ¿Cuál es el contexto de la historia? La construcción del templo. Estaban arreglando el templo, estaban haciendo mejoras. Entonces habían mandado a maestros, ahí se menciona carpinteros, albañiles, porque había que hacer arreglos en el templo, ¿ya? Ese es el contexto. Reparar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que mientras se hace esta reparación, y eso es lo que dice el versículo 8, dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que mientras están arreglando el templo, se dieron cuenta que estaba como la Biblia escondida o oculta ahí, que no la habían visto hace tiempo. Entonces, al final, ¿qué es lo que nos está enseñando esto? Y el versículo 11 lo dice. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, es como que se encuentran la ley, el rey va y la lee, rasgó sus vestidos. ¿Ya? Y ahí manda a preguntar a Jehová, versículo 13, por mí, por el pueblo y por toda Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Ya?
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El pueblo de Dios adoraba a Dios sin siquiera saber cuál es la voluntad de Dios. Eso es lo que ocurría. Entonces llega un momento en donde empiezan a arreglar el templo, encuentran la palabra de Dios, el rey la lee y se da cuenta de que todo lo que estaban haciendo, todo lo que han hecho, está mal. Y se arrepienten. ¿Ya? Y el capítulo siguiente nos va a hablar de las reformas de Josías. ¿Ya? Capítulo 23. Solamente quiero que, si el que me puede seguir, versículo 4 en adelante del capítulo 23, ¿ya? Hasta el 6, 4 al 6. Reforma de Josías. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar a las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen el incienso en lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, y al sol, y a la luna, y a los signos del Señor, y a todo el ejército de los filisteos. Hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, el valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y hecho el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Ya, hasta ahí nomás, ¿ya? La historia sigue contando más cosas que hizo Josías, pero yo quiero ir al punto y la idea general de esto. ¿Qué es lo que está haciendo acá Josías? Una vez que se dan cuenta de que no estaban sirviendo o adorando al Dios conforme a su palabra, ¿qué es lo que él hace? Rectificó. Y se dan cuenta que es algo radical. ¿Cuántos años tenía Josías? 8 años. Entonces, lo que Josías acá está haciendo, y el texto implícitamente o también de forma explícita lo dice en el capítulo anterior, Josías está renegando de su historia. Está renegando del legado de sus papás, de sus abuelos, porque ellos también se habían apartado. Entonces, esto es importante porque a veces amamos más la historia, amamos más la tradición más que al Señor. Pero acá este relato nos dice de que cuando realmente somos confrontados por la verdad del Señor, esas cosas no valen. Y Josías acá fue radical. Derribó un montón de ídolos, de elementos que no eran parte de la adoración. Y yo me imagino a lo mejor dentro de los consejeros que él tenía, más de alguno le habrá dicho, pero Josías, ¿cómo vamos a hacer esto si esto lo hicieron tus padres? O siempre lo hemos hecho así y no hemos tenido problemas. ¿Pero por qué vamos a quitar de un día para otro esto? Y acá está el principio, que lo que tenemos que ver y analizar es que nuestras acciones, todo lo que nosotros hacemos, tiene que ser conforme a la palabra. Y si no es conforme a la palabra, tenemos que estar dispuestos a desecharlo. Porque es la palabra la que manda. No son nuestras buenas intenciones, no es nuestra historia, ni tampoco la tradición. Y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la tradición, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice la Biblia sobre la adoración? ¿Ya? Ya nosotros vemos que la adoración no es algo trivial, no es algo que Dios deja en responsabilidad del hombre y que el hombre defina cómo debe adorarse. La adoración para Dios es sumamente importante, ya que Dios no nos ha dejado a nosotros esa responsabilidad. Él es quien define cómo su pueblo debe adorarle. Y es por esta razón que debemos ser diligentes a la hora de presentar nuestra adoración pública a Dios. ¿Ya?
Y aquí viene la pregunta. Y quizás más de alguno se lo ha preguntado cuando ha visto una liturgia presbiteriana. Y es ¿por qué ustedes no hacen eso dentro del culto si otras iglesias lo hacen? No sé si ustedes le han preguntado eso. Así como, no, el culto presbiteriano es fome, aburrido, porque les falta más cosas que hemos visto en otras iglesias. A mí me lo han dicho. Pero la pregunta es, ¿esas otras cosas son conforme a la palabra o Dios mandó que se hicieran dentro del culto? Y eso es lo que tenemos que preguntarnos, ¿ya? Así que para allá vamos. Pero antes de eso me gustaría que analicemos en primer lugar los 10 mandamientos, ¿ya? Así que les invito a que podamos ver Éxodo 20. Vamos a leer los 10 mandamientos. O sea, no vamos a leer los 10, vamos a leer solamente los 4 primeros que tienen que ver con la relación del hombre con Dios, ¿ya? Los 4 primeros, la primera tabla, los mandamientos de Dios hacia el hombre, los mandamientos para que el hombre se relacione con Dios, y los otros 6 tienen que ver cómo nosotros nos relacionamos con el prójimo, con el que está al lado. Por tanto, vamos a leer los 4 primeros, que es hasta el capítulo 20 hasta el versículo 11. Ya, vamos con el primero. ¿Quién lo lee? Del 1 al 3. Versículo 1 al 3. Primer mandamiento. Ya, después le... Ya. Ahí. Es el primer mandamiento. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. ¿Ya? Primero, Dios hace como una especie de introducción. Como que Él se presenta. Yo soy Jehová tu Dios. Yo fui el que te saqué, yo fui el que te liberé. Ahora escucha lo que te voy a decir. Como eso, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya. ¿Qué nos enseña este mandamiento? Vamos a ver, hermana Juanita. ¿No? No a la idolatría. ¿Ya? Hermana Ruth. ¿Ya? ¿Alguien más quisiera complementar? ¿Qué es lo que nos está enseñando este primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Está bien lo que dijeron? Está bien. ¿Ya? ¿Alguien más que quisiera complementar? ¿Ya? Sí, de hecho, es un tema bien interesante porque dado que Dios es el creador, Él tiene toda la autoridad de poder establecer y definir cómo debe ser adorado. Y por otro lado, nosotros somos las criaturas. Y como criaturas, nosotros debemos darle la gloria y vivir para la gloria del Creador, ¿ya? Porque somos creación de Él. Por lo tanto, es una inconsecuencia esto de que el hombre viva una vida que no glorifica a Dios. Bueno, eso hace el pecado. Pero en estricto rigor, si el pecado no existiera, o cuando Cristo venga y restaure todas las cosas, el ser humano va a adorar a Dios, porque es parte también de su esencia. Es una criatura y tiene que adorar a este Dios creador, ¿ya? Entonces, muy bien lo que dijo la Amy. ¿Qué otra cosa más? Está muy bien todo. ¿Qué más podemos decir de este primer mandamiento? Que no necesariamente hay que hacer un becerro, como para pensar que es un ídolo. ¿Ya? Lo hemos conversado varias veces. Hay hasta otros ídolos que vienen así de un solapado, que nos pueden hacer caer en esa idolatría. ¿Ya? Sí, bien, bien. Mano Ramiro. Lo otro que tiene que ver también que no lo hagamos dioses nosotros mismos. ¿Ya? La idolatría viene de ahí, de nosotros hacernos dioses. Exactamente. Ya. Resumiendo todo esto, yo traigo ahí un punto solamente que es para destacar la idea que yo al menos siento que es central en este primer mandamiento, y es la
exclusividad de a la adoración. ¿Ya? Y es lo que ustedes dijeron. Dios no comparte su gloria. Nuestra adoración es exclusiva a Dios. Y aquí hay algo importante que a veces pasa desapercibido y como bien lo decía Ramiro, nosotros tendemos a ser idólatras. Idolatramos y adoramos cosas que son inferiores a Dios. ¿Ya? Y con esto no estoy diciendo de que nosotros nos reunamos y vayamos a un templo y adoremos a esas cosas, sino que lo que se está diciendo acá es que nuestra forma de vida, nuestra forma de vivir, es como si nuestro Dios realmente fuese otra cosa en vez de Dios. ¿Ya? Y eso es la idolatría. Cuando tú, por ejemplo, adoras el dinero, ¿ya? Yo creo que aquí nadie se inclina de rodilla y ora hacia el dinero. Nadie hace eso. Nadie va a un templo aquí a adorar el dinero. Pero muchas veces nuestra forma de vida es como de adoración al dinero. Cuando vivimos creyendo que con el dinero vamos a ser felices. Cuando nuestra forma de vida y todo lo que hacemos está para reunir dinero. Eso es adoración también. Estamos ocupando nuestro tiempo para servir a un ídolo o algo que no es Dios. Entonces aquí lo que este mandamiento también nos está diciendo es que Dios, que es el creador, Él es todo en nuestra vida y por tanto nuestra adoración es exclusiva hacia Él. Cualquier otra cosa que nos desvíe de una adoración correcta hacia Dios, debemos desecharla y tener cuidado con eso. Porque nuestra adoración debe ser solamente al Señor, ¿ya? Segundo mandamiento, ¿quién lo va a leer? ¿Alguien lo tiene? Que me avise para que no nos junte. Ya, hermana Carmen. Y el tercero, que alguien busque después el siguiente, ¿ya? Vamos a leer del 4 al 6. No harás imagen ninguna semejante en lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que les aborrecen. ¿El 6? Sí, hasta el 6. Y hago millares, Misericordia. y millares a los que aman y guardan sus mandamientos. Ya, muchas gracias, hermana Carmen. ¿Qué nos enseña el segundo mandamiento? ¿Ya? ¿Qué nos está enseñando el Señor con este? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué nos está enseñando este mandamiento? Es que el primero dice que la adoración es exclusiva a Dios, que es el centro y fin de la adoración. Y nada más, eso nos está diciendo el primero. Pero el segundo nos está diciendo otra cosa. ¿Ya? Porque en nuestra cultura actual, o sea, pasa, pero no tanto, sí hay formas de adoración que implica inclinarse y tener, por ejemplo, semejanza o imágenes, ¿ya? Pero no es algo tan común para nosotros. En la cultura en la cual se escribió esto sí era algo común y que representaba algo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el principio fundamental que está detrás de este mandamiento? ¿Cuál es la idea que Dios está diciendo acá, que está desarrollando en este mandamiento? Que yo no soy una imagen. Yo no soy una imagen. Ya, por ahí va, por ahí va. Lo primero que dijo está bien. Desarrolla con mayor profundidad la exclusividad de la adoración. Está advirtiendo al hombre que no puede crear, o sea, que no puede adorar la creación, sino al Dios creador. Y habla también de las consecuencias de adorar la creación y no adorar al creador. ¿Ya? ¿Alguien más? Quizá como para reforzar, creo, lo que dijo Ramiro, la otra imagen que se pudieran adorar, porque él es un Dios
más, que Él no tiene principio ni fin, que Él no nos iguala para nada al resto de los que pudieran hacerse imagen del ser humano. Él está sobre todo eso. El punto acá es que cualquier cosa, imagen, semejanza, estatua, elemento, lo que sea que intente representar a Dios, jamás va a poder representar a Dios. Por tanto, cualquier intento humano de establecer algún elemento como símbolo que represente y que muestre a Dios en su totalidad, se queda corto o es imposible que lo haga. Entonces aquí, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Aquí Dios está tratando con la mente humana. Dios aquí está limitando nuestra imaginación, por decirlo de alguna forma. Lo que Dios está diciendo acá con este mandamiento es que cualquier intento que tú tengas de imaginarte cómo es Dios, no sirve. Te va a quedar corto. Ninguna imagen, ningún elemento, ningún cuadro, nada de eso va a poder mostrar y ejemplificar la gloria de Dios. Y Dios también da este mandamiento porque la mente del hombre es frágil y tiende a eso. Tiende a adorar cosas que representan a Dios. Y de hecho uno de esos elementos, por ejemplo, puede ser la misma cruz, ¿o no? Hay personas que ven que la cruz es básicamente una representación de Dios que está ahí. Y si vamos a orar y queremos que Dios nos escuche, bueno, nos arrodillamos enfrente de esa cruz. Y ahí yo le hago la pregunta, ¿esa cruz es Dios? No. Es un elemento, ¿cierto? Es un elemento que representa algo, una verdad bíblica, ¿ya? Y lo vamos a ver más adelante. Pero esa cruz no es Dios. E incluso nosotros podemos sacar esa cruz. Y vamos a seguir adorando a Dios tal cual como lo seguimos haciendo. Porque no es un elemento central, por decirlo de alguna forma, en lo visible. Enseña algo, sí, pero eso no es Dios. Y no hay ningún elemento dentro de todo lo que hay acá, dentro de nuestra vida, que nosotros podamos asociarlo correctamente en su totalidad a Dios. Ya sea imágenes, estatuas, becerros de oro, nada de eso va a poder representar correctamente quién es Dios. Por tanto, ¿qué es lo que nos enseña este segundo mandamiento? Que la adoración correcta no puede ser conforme a la imaginación humana. Porque nada de lo que imaginemos o pensemos va a poder ser conforme a la totalidad de lo que Dios quiere. Ni tampoco poder reflejar lo que Dios es. Por lo tanto, cualquier elemento, cualquier imagen, cualquier semejanza, muchas veces más que acercarnos a Dios, nos va a desviar a Dios. Porque vamos a tender a adorar lo creado antes que al Creador. Y eso es lo que dice Pablo en Romanos 1. Entonces, este segundo mandamiento nos lleva a ver esto de la adoración más allá de nuestra imaginación, más allá de lo que nosotros podemos creer y pensar. La adoración correcta está en cómo Dios se ha revelado, en cómo Dios es, y no como nosotros lo entendemos que es. ¿Ya? Tercer mandamiento, versículo 7 del capítulo 20, ¿alguien lo tiene? Ya, por favor. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué nos enseña este tercer mandamiento? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. ¿Qué está diciendo acá? ¿Ya? ¿Qué más está diciendo? Está diciendo que no toman el nombre de él sin conocerlo. ¿Ya? Tomar el nombre de él sin conocerle, ¿ya? De repente hay gente que no conoce a Dios, pero igual empieza a decir cosas,
les pasa algo, no tienen noción, sino que lo repiten porque lo escucharon. ¿Y eso cómo lo podemos catalogar o describir como una especie de relación con Dios, pero que no está basada en el temor de Dios, sino que solamente lo usan para ciertas situaciones, como algo así? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Quién nos enseña el tercer mandamiento? Hay que hacerle caso. ¿Que hay que hacerle caso? ¿Ya? Porque, Pablo. No nos muestra la advertencia que hay, porque no dará por inocente tomar ese momento. ¿Ya? Es como un juego, no es como algo. A la ligera. Claro. ¿Sí? ¿Qué más? Es muy habitual, hermano, que, como decía Jessica, cuando pasa algo grave, la gente dice, oh, Dios mío, con ninguna seriedad, no es como una palabra. Claro, o el te lo juro por Dios, cuando es mentira. Pero no tiene ninguna validez eso. ¿Ya? Hermanos, hemos estado hablando ya de los dos primeros mandamientos. El primero era, ¿cuál es el principio del primero? La exclusividad de Dios. O sea, Dios dice, solo a mí, adórame. Eso es lo que está diciendo. Segundo mandamiento, ¿qué dice? No me adores conforme a tus pensamientos. Eso es lo que está diciendo. Me tienes que adorar solo a mí, pero esa adoración no es conforme a tus pensamientos ni tus formas. Eso es lo que está diciendo. Entonces, siguiendo esa línea, nos topamos con el tercer mandamiento, que ahora nos dice, no tomes el nombre o no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y tomando también todo lo que ustedes han dicho, yo también llego como a esta conclusión de que nuestra adoración a Dios debe ser un acto reverente, un acto con temor a Dios. Y no tomarse el nombre del Señor en vano. Entonces, yo pienso que esto igual aplica, por ejemplo, en la adoración. Aquellos que a lo mejor van a la iglesia con otras motivaciones que no sea adorar a Dios, a la luz de este mandamiento yo también estaría viendo de que están tomando el nombre del Señor en vano. Porque están siendo parte de un momento de adoración del pueblo de Dios, pero ellos no están yendo con esa motivación realmente. Y quizás son otras motivaciones. Incluso puede ser hasta costumbre de ir a la iglesia por ir nomás. Pero a lo mejor nunca han tenido un encuentro con el Señor. Y están creyendo adorar al Señor, pero lo están haciendo con reverencia, porque no le conocen. Y ese es el punto. Si no queremos tomar el nombre del Señor en vano y serle fiel a Él, tenemos que conocerle. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y para el Señor también esto es serio, importante, el relacionarnos con Él y adorarlo de la forma correcta. Porque muchas veces podemos fallar. Y yo le hago la pregunta, ¿por qué en la iglesia presbiteriana no hay un momento en donde el culto hay danza y los hermanos se mueven para allá y para acá, hay manifestaciones de lenguas, uno hablando en otro idioma? ¿Por qué eso no es parte de nuestro culto? A la luz de ya lo que hemos visto. ¿Ya? La danza, todo eso son emociones. ¿Ya? Emocionalmente uno se siente contento, feliz y danza. Ya, porque no sé si ustedes han visto eso, que en otra, o sea, uno se encuentra con cada cosa en internet, pero hay iglesias donde gente como que recorre, corre, se mueve, se tira al suelo, pastores que ponen a la gente aquí y le hace así y se cae. No sé si usted ha visto eso, pero... Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Esa adoración o ese instante o ese momento está siendo un acto reverente al Señor? No, porque Dios es Dios de paz. Ese es un show, por decirlo de alguna forma. Y Dios ha ordenado también la iglesia. Basta con ver la carta de Pablo a los Corintios.
O sea, ¿qué es lo que dice Pablo? Lo que se tiene que hacer con orden, con reverencia. La Biblia nos habla que tiene que haber temor al Señor. Por lo tanto, yo quiero ser bien crítico con esto, pero y no podemos negar de que la adoración involucra emociones. La adoración involucra emociones, hermanos. Pero si tú quieres ir a la iglesia y participar del culto solo para sentirte bien, yo creo que también es una motivación incorrecta. Tú tienes que ir al culto en primer lugar para adorar a Dios y glorificar a Dios. Y cuando tú hagas eso de forma correcta, tus emociones van a adorar a Dios de forma correcta. ¿Cuál es el problema con todos estos casos que les mencioné? Que se invierte el orden. O incluso esto de conocer a Dios no está, sino que es solamente un acto de emoción, de sentimientos. Y ese es el problema. Y por eso Jesús dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hay dos elementos. Lo espiritual, esto que involucra a nuestro ser, todo lo que somos, pero también hay una verdad. Hay conocimiento, hay temor de Dios, hay obediencia a Él. Por lo tanto, es importante esto. Porque si no estamos adorando al Señor con temor, con conocimiento, sabiendo qué es lo que Él quiere de nosotros, podemos también estar tomando el nombre del Señor en vano. Porque no estamos adorándole como Él está pidiendo adorar. ¿Ya? Cuarto mandamiento, versículo 8 al 11. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo pueda leer? Ya, vamos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová, tu Dios, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días puso Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas con ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ya, muchas gracias, Clemente. ¿Qué nos enseña el cuarto mandamiento? Ya, sigamos la línea. Exclusividad de la adoración. Nuestra adoración no es conforme a nuestra imaginación. Nuestra adoración es reverente. ¿Y el cuarto mandamiento qué nos dice? Que hay un día exclusivo para adorarle. ¿Ya? ¿Se dan cuenta la lógica que Dios ha armado en estos 4 primeros mandamientos? Exclusividad de la adoración. Una adoración que no está fundamentada en la mente humana y en lo que nosotros creemos y debemos hacer o pensar sobre Dios. Una adoración que es reverente, que no se toma el nombre de Dios en vano. Y en cuarto lugar, Dios nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y este es un tema que creo yo que es una de las grandes falencias del pueblo cristiano. Que no tiene una correcta consideración de este mandamiento. Y muchas veces se piensa que este mandamiento es opcional u optativo. Pero en realidad Dios dice, acuérdate de este día. O sea, ya de partida está diciendo, recuérdalo, porque tú lo olvidas. Acuérdate de este día de reposo para santificarlo. Y esto es lo interesante, que también habla de la mayordomía. De los 7 días, 6 tienes tú para trabajar y hacer todo lo que tienes que hacer. El Señor te da 6 días para hacer todo lo que tienes que hacer. Más el séptimo es día de reposo no es para ti incluso, es para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni extranjero, bla, bla, bla. ¿Por qué menciona a todas estas personas? ¿Por qué menciona a tú,
al hijo, hija, siervo, criada, bestia y extranjero. ¿Por qué los menciona? Para que te quede claro. ¿Ya? Que todos están en el pueblo de Dios, porque los extranjeros, ellos lo circuncidaban, incluso pertenecían al pueblo. Ya, pero dice, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque tu casa mandas tú y tú Exacto. decides. Eso está diciendo. Tú sabes que no, Si tú sabes esto, el extranjero tiene que todos los que están en tu casa, toda tu familia, también tiene que saberlo. Entonces este es un claro mandamiento a un orden familiar también. No es que los padres que creen al Señor le dan después la opción al hijo o al niño de elegir si tú quieres o no vas a la iglesia el domingo. Si tú quieres o no te levantas el día domingo. Si tú quieres o no vamos a la iglesia juntos, si no te quedáis. Aquí lo que el Señor está diciendo es que como familia todos adoran al Señor, porque ese es su día. Y si hay algo que tú tienes que hacer, hazlo en la semana. Entonces, aquel que me diga, pero es que el domingo estoy cansado, hermano, y no quiero levantarme. Entonces estás mal organizando tu semana. Estás haciendo muchas cosas los 6 días que te están cansando. Y el Señor te dice, cambia eso también. Entonces, este mandamiento nos revela y nos muestra que Dios ha santificado también un día para la adoración de su pueblo. ¿Ya? No es optativo, no es opcional, es el día del Señor, el cual el pueblo lo aparta para adorarle de forma conjunta y también para renovar nuestras fuerzas. ¿Ya? Porque claramente cuando venimos a la iglesia el domingo salimos distintos. Porque el Señor también ocupa el día del Señor para eso. ¿Sí? eso conlleva una responsabilidad que a veces no nos complica porque a veces nos llega a decir el día domingo. Ahí yo tengo una pregunta y el Señor Ya. también le pasó lo mismo. Tenemos los discípulos que sacaron el día de reposo, granos de trigo para comer. Sí. También dice, si un animal se cae, está en peligro de muerte, ¿cómo no lo va a rescatar? Entonces, también Sí, ahí no sé si excepciones, sino que yo creo que es... Porque Jesús cuando hace esas respuestas, Él no está invalidando el principio de la ley. Él lo que está haciendo es interpretarlo de forma correcta. Y efectivamente, y esto también, si no me equivoco, lo menciona el estatuto o el manual de culto, habría que revisarlo ahí. Para nosotros el día del Señor es el día del Señor, por decirlo de alguna forma, en el cual nosotros le adoramos y le glorificamos. Y también ese día es el día en que nosotros mostramos misericordia. De hecho, también lo dice el documento. Es un día que deberíamos ocupar para visitar enfermos, por ejemplo. Es un día que deberíamos ocupar para seguir trabajando para la obra del Señor y mostrar ese amor y esa misericordia. Y tiene mucho sentido eso, porque los judaizantes de esa época veían esto de la ley, del cuarto mandamiento, como algo muy estricto que decía, tú prácticamente no haces nada en ese día. Y de hecho los judíos son así de estrictos. Y hay un montón de reglas que usted puede buscar de qué es lo que ellos no hacen. Pero ese no es el principio que está buscando el Señor. El Señor no está buscando que tú te quedes sin hacer nada ese día. Lo que Él está haciendo es que lo que Él está diciendo es que tú ocupes ese día para la gloria de Dios, ¿ya? Y claramente está el tema. Lo que ocurría, por ejemplo, cuando Jesús lo ejemplifica. Si tú ves que un animal que cayó ahí a un hoyo, un pozo, ¿va a esperar hasta el día siguiente para recién ir a buscarlo? No, pues. Y aquí podemos entrar a discutir, hermanos, pero yo los quiero escuchar de verdad. Pero si tenemos un hermano que es bombero, o tenemos un hermano que es médico, o es carabinero, y se presenta una urgencia un día domingo, justo en la hora del culto, ¿qué es lo que debería hacer? Aquí los quiero escuchar. Ya. Hermana Juanita. Bueno,
Sofía es su hija. Para que ya, sí. Y ella como médico hizo un juramento de comprender si está bien que lo tiene que hacer, por ética. Pero primeramente ella es hija del Señor. Y hacía lo que tú mencionabas. Cuando en algún momento se presenta esa situación, de hecho una vez que pasó así, estaba haciendo su veda en Cochrane, en un lugar muy apartado de Coyhaique, y se presentó un parto y había 3 médicos que ninguno había atendido un parto. Estaban en las mismas condiciones de ella y tuvieron que atenderlo nomás. Y yo estaba a mitad del punto y me dijo, mamá, ahora nosotros 3 no tenemos la menor idea, puro papel nomás, pero práctica nada. Y ora por nosotros porque tenemos que sacar adelante a este Señor. Y ella con todos sus compañeros que pero esa fue una obra para el Señor. Ellos invocaron al Señor, invocaron al Señor para hacer esa obra. Entonces no es tan restrictivo que yo el domingo no voy a hacer nada. Tienes que dedicarlo a hacer la obra del Señor. Pero ellos salieron victoriosos. Sí. Yo este mandamiento lo entiendo de esa forma, de que el día del Señor es para el Señor. Y el Señor nos llama a adorarle en su día y dedicarlo para eso, para mostrar su gracia también, visitar enfermos, atender y ocuparlo para eso, con ese provecho. Y el mismo Jesús también lo enseña. Y en ocasiones vas a tener circunstancias en donde no vas a esperar hasta el día siguiente. O sea, en un parto o una urgencia grave, tiene que actuar ahí. Y eso no está anulando el hecho de que esté adorando a Dios, sino que lo está haciendo a través de esa situación. Obviamente eso no es la norma, no es lo común, pero el Señor también permite eso. Y también el cristiano puede glorificar a Dios a través de esas situaciones que son extraordinarias o fuera de lo común. Pero el día del Señor es el día del Señor. Hermana Ruth o hermano Ramiro. Pensaba esto, ese mandamiento se lo hizo exclusivamente a favor de su creación, del hombre. Porque yo entiendo que Dios no descansa en ningún momento, obra en todo momento. De hecho, la última línea lo dice. Sí, obra en todo momento. Entonces, claro, el ser humano como ser humano necesita un día de descanso. Yo creo que más lo hace por la criatura que por él. Porque a la verdad hay mucho trabajo. Si trabajara los 7, ¿cuántos digamos? 7, Claro. no tendría ningún momento de descanso y colapsaría. Claro. Sí, lo que sí, yo entiendo que este principio de el día de reposo es creacional. De hecho dice ahí, porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. O sea, este acto de trabajar 6 por 1, o trabajar 6 y reposar un día, es parte del diseño de Dios. Y Dios fue el primero que lo aplicó. Ahora bien, ¿Dios se cansó? No, cuando hablamos de reposo no estamos hablando necesariamente de recuperarnos de un cansancio. El reposo también cumple un propósito de contemplación, de mirar, de estar quieto, de dejar de hacer algo, pero no porque estés cansado, sino que porque tienes que hacerlo. Entonces, eso también nos muestra este principio de que tú en tu semana vas a tener un montón de afanes y vas a hacer un montón de cosas. Pero el Señor te ha dado un día en donde tú pares y te enfoques 100% en contemplar su gloria, en contemplar su gracia y descansar. Nada. Pienso en los hermanos que trabajan en minería, por ejemplo, o trabajos donde tienen turnos que no dependen de ellos, no pueden a lo mejor apartar ese día y dejar de trabajar porque es parte de su contrato. De hecho, en la familia tenemos uno de mis cuñados que está en esa situación. Claro, podría entender, a lo mejor uno lo podría ver así, si lo ve literal, como que no puede
cumplir el mandamiento. Pero de acuerdo a lo que hemos estado escuchando, independiente de que uno esté ejerciendo una labor remunerada, debiera en ese día tener esa conciencia de que ese día es del Señor, a pesar de que yo estoy trabajando en algo que es para los hombres, por así decirlo, pero hasta la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Si yo ese día, a pesar de que estoy a lo mejor, por ejemplo, estoy pensando en mi cuñado que es mecánico y veo maquinaria en la mina, que en ese día conscientemente todo lo que haga lo haga para la gloria del Señor. Bueno, eso es nuestra forma de vida, ¿no? Claro. Todos los días debemos vivir así. Pero en ese día, como decía usted recién, estar intencionalmente y muy con esa claridad de que el Señor quiso que ese día lo dedicáramos para Él, si no podemos hacerlo con nuestro día completo, nuestro ser completo, sí que nuestra mente esté puesta en el Señor, estar contemplando lo que Él ha hecho. Igualmente se tienen momentos de descanso o una colación, poder dedicar al Señor, porque igual a veces se es tan literal que estas cosas traen carga y traen aflicción al alma. Entonces, ver que detrás de los mandamientos que parecen ser tan literales hay un, como usted lo puso ahí, hay un propósito y ese es el que debe ser cumplido. Sí. Hay muchos casos así, de personas que están toda la semana con turnos así, e incluso en el servicio de la salud también pasa, que hay turnos donde hay hermanos que trabajan los domingos, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es una de las soluciones que a veces uno ve de eso? Porque el principio bíblico, si nos vamos a la esencia del principio, lo que está diciendo es, trabaja 6, reposa 1. Entonces, si el hermano, por fuerza mayor, tiene que trabajar ese día domingo, lo que uno busca y le aconseja es que, bueno, durante la semana, cuando tengas libre, busca una instancia para congregarte y adorar a Dios. Para que sigan manteniendo esta idea de 6 y 1 que tú descanses o reposes. Con esto no estamos diciendo de que el hermano va a dejar de asistir el domingo y va a empezar a congregarse en la semana, que a veces algunos también se lo toman así. Pero en estos casos, cuando ocurre esto de que por temas laborales se tiene que trabajar un día domingo, se aconseja también eso. Hay iglesias que tienen esa opción. Culto el domingo y culto los miércoles, los jueves, como intersemanal. Entonces, esa es una buena instancia para también aquellos que no pudieron el domingo, asistan el jueves, ¿ya? Pero son casos que se van ahí conversando y analizando, ¿ya? Pero lo importante es acordarnos de este principio, de que el Señor quiere que le adoremos en su día. Y si no podemos, también recordarlo en el momento. Recordar, anhelar, estar ahí para adorar al Señor, ¿ya? Y eso es lo que enseña este cuarto mandamiento, ¿ya? Y para ir cerrando, porque ya estamos en la hora, los 4 primeros mandamientos con respecto a la adoración nos enseñan lo siguiente. En primer lugar, la exclusividad en la adoración. En segundo lugar, la adoración correcta no es conforme a la imaginación humana, a nuestros parámetros, sino que Dios establece los términos. Y por eso nos dice, no te hagas imagen, no intentes reflejarme a través de cosas, porque cualquier intento va a ser bajo, no va a alcanzar, ¿ya? En tercer lugar, la adoración correcta o la adoración es un acto reverente, de reverencia al Señor. Para adorar al Señor tenemos que conocerle y tener temor de Él. Y finalmente el cuarto mandamiento nos muestra que Dios santifica un día para adorarle. Dios quiere que nos reunamos, que nos juntemos para adorarle. Y eso es parte del diseño divino. 6 días trabajar, un día para que el pueblo deje todo lo que está haciendo y le adore exclusivamente al Señor, ¿ya? Y para cerrar, quisiera ya traerles la definición de lo que es el principio regulador del culto, que ya lo hemos estado desarrollando, pero aquí está de forma concreta. Y es que todo lo que ha sido ordenado por Dios para su culto es obligatorio. Y todo lo que no ha sido ordenado por Dios se encuentra prohibido, ¿ya? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer
en el culto es lo que Dios ha ordenado. Y si Dios no ha ordenado algo, no tenemos que hacerlo. ¿Ya? Pero aquí entramos en una discusión, porque ¿qué pasa con aquellas cosas que Dios no habla o que Dios no ha dicho explícitamente en las Escrituras? ¿Tenemos libertad para incluir ciertas cosas que a lo mejor no están en la Biblia y por tanto no están prohibidas? Aquí quiero escucharlo y aquí con esto cerramos, porque ya la próxima semana vamos a hablar de eso. Por lo menos yo lo que he escuchado, que en algunas denominaciones dice lo que no está prohibido se puede hacer. Ya. O sea, lo que no está hablado en la Biblia Lo que no está prohibido explícitamente, se podría hacer, sí. se Está. podría hacer. Pero Ya. más allá, tendría que tener todo el conocimiento de Dios para dar un veredicto. Así. Claro, porque hay cosas que en la Biblia no aparecen. Por ejemplo, el comer carne, en ese tiempo, el comer carne de animal inmundo. Después dice todo lo contrario, que nosotros podemos comer todo porque todo es creación de Dios. Incluso el Señor le muestra a Pedro, cuando con el lienzo de todo el animal inmundo, le dice, mate, come. Era para una idea de los gentiles en ese caso, para dar conocimiento de que los gentiles también tenían la salvación, pero le muestra el lienzo. Y todo, que ahí dice, todo lo que hace Dios, da de Dios es santificado. ¿Qué hacemos con aquello que no ha sido prohibido? O mejor dicho, que no se menciona. ¿Podemos hacerlo o no podemos hacerlo? Yo creo que se puede hacer. ¿Lael? Yo creo que se puede hacer. ¿Se puede ya? Para que se glorifique a Dios. Para que se glorifique a Dios. Dando gracias a esto. ¿Ya? La confesión de fe profesamos de que la Biblia es lo que está escrito y no podemos agregar nada más, entonces no deberíamos estar añadiendo cosas que no se mencionan. ¿Ya? El caso... Ya, Emi. Ayúdame. ¿Ya? El caso que yo le acabo de mencionar se conoce como principio normativo. ¿Ya? Se los voy a mostrar acá. Solo como anticipo de la próxima clase. Se destacan 4 principios. El principio eclesial, principio normativo, principio regulador y principio libre. ¿Ya? Nosotros estamos hablando del principio regulador, que también es conocido como el principio puritano. ¿Ya? Si usted investiga el puritanismo, ya se va a encontrar con otras cosas interesantes. ¿Ya? También es conocido de esa forma. Pero el caso que yo les doy o les menciono se conoce como principio normativo. ¿Qué es lo que enseña el principio normativo? Que aquello a lo que Dios no ha prohibido explícitamente en la Escritura, tenemos esa libertad como para también incorporarlo. ¿Ya? ¿Cómo se diferencia del regulador? El regulador es solamente hacemos lo que Dios ha dicho. Y en aquellas cosas donde Dios calla, no tenemos autoridad para definir o innovar. ¿Ya? Esa es como la gran diferencia y esto lo vamos a ver en la próxima semana. ¿Ya? ¿A alguien se le ocurre cuál es el principio eclesial? ¿No? Principio eclesial. ¿Y quién lo puede aplicar? ¿O quién lo aplica? ¿O qué iglesia lo aplica? Los católicos. ¿Qué querrá decir esto de eclesial? Eclesial es como iglesia. Ya, se los voy a adelantar. El principio eclesial, que habla de la iglesia católica, lo que está diciendo es que, quédense con la última línea, la autoridad radica en la iglesia. Quien define los términos es la iglesia. ¿Y cómo lo hace? En función de la Biblia y en función de la tradición. ¿Ya? Así que ahí vamos a hablar de eso ya la próxima semana. Así que vamos a terminar el día de hoy. No sé si hay alguna consulta o duda. Hermana Juanita. ¿Qué lo asegura que la liturgia, el culto
¿Qué nos asegura? Estar haciendo el constante análisis bíblico de lo que Dios pide dentro de la adoración. Yo creo que eso es, por decirlo de alguna forma, un paraguas que nos cubre. El hecho de estar siempre cuestionándonos y analizando eso. Nosotros confesionalmente tenemos mucha referencia con respecto a esto. La confesión de fe de Westminster también tiende a ser como una especie de paraguas o límite que nos regula, los catecismos también. Entonces, no son la autoridad, evidentemente, lo acabamos de ver, no es la autoridad, pero el estar constantemente analizando eso a la luz de las Escrituras también nos va a ayudar a asegurar de que nuestro culto es lo más fiel a lo que Dios quiere. Y eso es lo importante. Y esto es una opinión personal, pero yo creo que mientras más palabra de Dios hay en un culto, más fieles estamos siendo al Señor. Porque hoy en día lo que menos hay en los púlpitos o en la dirección de un culto es palabra de Dios. Entonces, a mí en lo personal, mientras más instancias tengamos en el culto en donde leamos la palabra de Dios, la declaremos, la confesemos de forma conjunta, más fieles estamos siendo al Señor. Porque estamos leyendo su palabra. ¿Ya? Entonces, pero vamos a hacer ese análisis después, ¿ya? Vamos a tener que diferenciar también lo que se llama elementos y circunstancias. No sé si han escuchado de eso, ¿ya? Los elementos vienen a ser todo aquello que es esencial y que Dios pide en el culto. Pero las circunstancias vienen a ser cómo aplicamos esos elementos, ¿ya? Entonces yo les pregunto al tiro, el uso de un micrófono en la predicación. ¿Qué hacemos con él? ¿Lo pidió Dios? ¿Lo demandó Dios dentro del culto? No está explícito en la Biblia. Pero eso viene a ser, o se viene a conocer como una circunstancia. ¿Por qué? Porque esto en realidad no aporta a lo que es la adoración, sino que lo único que hace es amplificar la voz. Entonces, vamos a estar también hablando de ese tipo de cosas, ¿ya? Así que, hermanos, vamos a orar para terminar esta clase y continuamos la próxima semana. Señor, te damos gracias en este día por permitirnos estar reunidos para seguir conociéndote, seguir analizando tu palabra, Señor, y ver qué es lo que tú quieres de nosotros. Te pedimos que de principio a fin, Señor, tú nos estés acompañando a la hora de estar reflexionando en torno a nuestra forma de adorarte, a nuestra forma de relacionarnos contigo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos guardes, que nos cuides y que pongas en nuestro corazón ese deseo de adorarte de la mejor manera, de la forma correcta, de la forma en que tú nos llamas a adorarte, Señor. Así que te damos gracias por este momento y te pedimos que sigas fortaleciéndonos. En el nombre de Jesucristo. Amén.